Dijo Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Hoy 7 de septiembre, como todos los días, celebramos un santo, San Columbano, misionero del año 616. Columbano significa sencillo como una paloma. Columba, paloma. Dicen que San Columbano fue el más grande de los misioneros irlandeses que evangelizaron el continente europeo. El consejo de una mujer. En su patria Irlanda tenía este joven muchos peligros de pecar, y entonces fue a consultar su caso a una mujer que vivía retirada, dedicada a la oración y a la meditación, y que tenía fama de que sus consejos hacían inmenso bien. Ella le dijo: si quiere salvar su alma de los vicios, tiene que alejarse de las ocasiones de pecar y de toda amistad que sea peligrosa para su castidad. Y es necesario, huya hasta de su propia patria, con tal de que no exponerse a la ocasión de pecar. Y aquella santa mujer le añadió estas frases tan sabias: no se haga ilusiones de que usted será capaz de resistir ante el peligro de una amistad impura. No olvide que Sansón, gran campeón, fue vencido por la Dalila, y que David, héroe nacional, seducido por la belleza de Betsabé, llegó hasta ser asesino con tal de ser impuro. A Salomón, el gran sabio, su amistad con mujeres no santas lo hizo caer en la idolatría. Huya, váyase lejos de las ocasiones de pecar. Al oír estos consejos se dio cuenta Columbano de que había que tomar dos resoluciones: entregarse de religioso e irse de misionero a otro país. Aunque su madre se oponía a esto, se despidió de ella y se fue de religioso a un monasterio donde estaba de superior un monje muy santo llamado Sinel. Allí estuvo preparándose lo mejor posible hasta que cumplió 45 años. Misionero en Europa. Cuando logró conseguir permiso de sus superiores, se fue con 12 compañeros a misionar a Europa, que estaba en un estado destrozado de inmoralidad y violencia, porque lo habían invadido los bárbaros, que no tenían sino ley más fuerte, y llenaban de robos, asesinatos e inmoralidad los territorios donde llegaban. Por eso los superiores de Irlanda no querían enviar para allá sus misioneros, por temor a que los mataran. Pero tanto insistió Columbano que al fin le dieron permiso y se fueron a Francia. Milagros a montón. Fue comenzar en ellos a misionar en Europa, y a Dios empezó a favorecerlos con admirables prodigios. El rey bárbaro Sigeberto les dio un antiguo castillo que estaba en ruinas y lleno de maleza y rodeado de selvas. No tenía nada para comer. Columbano envió a un monje a pescar en un río pequeñito que pasaba por allí. Al monje le pareció que era mejor ir a pescar el río grande que estaba más allá, pero después de varias horas no logró pescar nada. Se dio cuenta entonces que esto era castigo a su desobediencia y se fue al río chiquito. Allí sí logró una buena pesca. Comida a tiempo. Un día no había nada para hacer de comer para los monjes, ya que eran más de 25. El santo los envió a todos a rezar en la capilla con mucha fe. Luego tocaron la puerta. Era un hombre que llegaba muy afanado con 10 bultos de alimentos a pedir que rezaran por su esposa y que estaba muriendo. El santo le prometió que enseguida empezarían a rezar por ella y le envió la bendición. Al llegar el angustiado hombre a su casa, salió a recibir a su esposa, totalmente curada de su enfermedad. Amigo de las fieras. Otro día se alejó Columbano a rezar en un sitio muy apartado. De un momento a otro lo atacó una manada de lobos feroces, y se encomendó a Dios y le dio la bendición diciendo: hermanos, seamos amigos de la paz. Los lobos dieron media vuelta y se alejaron sin hacerle ningún daño.
Una vez lo sorprendió una tormenta de nieve en sitio alejado, y el santo corrió a refugiarse en una cueva, pero allí un oso feroz había. Sin atacarlo, se alejó y le dio su habitación para que descansara. En un monasterio sufría por falta de agua. El santo se puso en oración y luego dijo a un hermano: por favor, cabe aquí. El otro se puso a cavar y brotó fuente de aguas cristalinas. Varias veces, mientras el piadoso monje se retiraba al monje a orar a Dios, las aves daban vueltas y vueltas a su alrededor, cantando alegremente, como quien acompañarlo en su oración. Hacia el año 550, el duque de Borgoña sufría porque en su hogar no había hijos. Fue a visitarlo. El santo le prometió rezar por su hogar y le dio la bendición. Años después, llegaron el duque y su esposa a presentarle su bello hijito y a ofrecerle de regalo un sitio para que construyera un nuevo convento. Allí encontró Columbano una fuente de aguas termales que después se hizo famosa, repartidor de cultura y santidad. Columbano, al principio personalmente y después por medio de sus monjes, fue fundando conventos por toda la Europa y en un continente que era totalmente analfabeto y entregado a toda clase de barbaridades. Estos hombres fueron llevando la civilización y convirtiendo a los feroces bárbaros en pacíficos cristianos. Les enseñaban muchas artes manuales y los monjes y los mejores métodos para cultivar la tierra. Y sobre todo les predicaban el Evangelio de Jesucristo, que los convertían de feroces a sanguinarios en civilizados y amables. Lucha contra el primer mandatario. El rey de Borgoña, Teodorico, profesaba un inmenso respeto al santo, pero éste le reprochaba porque en vez de casarse, vivía con concubinas. El rey deseaba casarse, pero su madre, Brunequilda, mujer terrible, se lo impedía. El único que se atrevía a corregir al rey por estas maldades era el santo misionero. Un día se negó a bendecir a los hijos del rey diciendo: estos son hijos de pecado, y por eso ninguno reinará. Otro día, Brunequilda quiso entrar con otras mujeres en el convento de Columbano, y se le impidió diciendo: al convento no entran mujeres. Esto distinguió muchísimo a la maldad de la reina, la cual consiguió que su hijo y el rey desterrara del país a Columbano y a todos sus monjes. Pero como no lo había anunciado el santo, ni uno de sus hijos de pecado logró reinar después de Brunequilda. Murió asesinada cruelmente en una revolución. Embarque fallido. El rey mandó a Columbano y a todos sus monjes fuera de las embarcaciones y llevados a Irlanda. Pero cuando el barco se acercaba a la costa donde ellos estaban esperando, una terribilísima tormenta lo alejó hacia el mar adentro, y con esto entendió el monje que no debía volver a su país, sino irse por el continente misionando, y se fueron hacia Suecia a predicar. Anciano alpinista, y a los 70 años, el gran misionero atravesó los Alpes en medio de las espantosas tormentas de nieve a pie para irse a predicar a Italia. Allá fundó un convento que se hizo famosísimo, el de Bobbio. Despedida. El 23 de noviembre en el año 615, el santo le dijo a sus monjes: me voy a un sitio apartado a orar, y se fue a una cueva a rezar. Pero pasadas varias horas, como no volvía, sus monjes fueron a buscarlo y lo encontraron ahí tendido en el suelo, sin vida, como si estuviera dormido. Había pasado a la eternidad a recibir el premio de sus fatigas por propagar el Evangelio. San Columbano fue considerado el gran civilizador de Francia. Señor, por tan extraordinarios misioneros que nos has enviado en todos los tiempos, que nos sigas enviando muchos más.